En primer lugar, una cuestión política. Parece, por las informaciones que tenemos, que hay un monumental lío en la candidatura en ciernes de PSOE y CPM, una candidatura todavía no ha nacido, pero que parece que, por las noticias que nos llegan, que entre ellos tienen un lío monumental que no se aclara, ¿no? Bueno, esto lo que demuestra, en primer lugar, antes de entrar a hablar con más detalle de esta cuestión, lo que demuestra es la falta de seriedad del proyecto que pretenden representar la coalición PSOE-CPM, cuando, aún no habiendo ni siquiera nacido la candidatura, porque todavía no se ha presentado, pues ya tienen un lío monumental entre ellos, que vamos a ver cómo acaba. De todas formas, es su problema, no es el nuestro, ¿no? Como dijo ayer el presidente del PP, Juan José Imbroda, aquí en esta, creo que fue ayer, en esta misma sede, lo único que hizo el coordinador de campaña, Miguel Marín, hace unos días, hace 2 o 3 días, fue contar la realidad de unos hechos que afectan a la señora Dunia Al-Mansuri, candidata independiente, entre comillas, de la coalición PSOE-CPM al Senado por esta coalición, realmente bajo las siglas de PSOE, pero unas afirmaciones que hizo el señor Marín que, como digo, solo responden a la realidad de los hechos, de la situación judicial de la señora Al-Mansuri, creo que sin entrar en descalificaciones de tipo personal hacia ella ni hacia nadie. Por decir esto, el señor Miguel Marín ha sido objeto de los insultos y las descalificaciones del señor Aberchán. Por cierto, recuerdo que el señor Aberchán también está condenado por injurias hacia el señor Marín. Parece que no escarmienta, pero por decir la realidad de unos hechos, el señor Marín fue objeto de insultos y descalificaciones por el señor Aberchán. Y lo único que ha pretendido el señor Marín, y obviamente lo hizo en nombre del Partido Popular, es poner al PSOE frente al espejo de sus contradicciones y dejar claramente expuesta la doble vara de medir que tienen para algunas cosas. Mientras el PSOE se ha dedicado y se sigue dedicando a dar a todo el mundo, en primer lugar al Partido Popular, clases de todo, de ética, de limpieza, de moral, de no sé cuántas cosas más, pues nos encontramos una realidad, y es que llevan en su lista, o por lo menos pretendían o pretenden llevar en su lista, a una candidata que incumple claramente el código ético del Partido Socialista. Y no es que nosotros seamos alguien para decirle al Partido Socialista a quién tiene que llevar en su lista, por supuesto, pueden llevar a quien les plazca, pero evidentemente lo que no podemos permitir es que se dediquen a repartir, como digo, carnet de todas estas cosas que he dicho, de ética, de moral, de limpieza, de no sé cuántas clases de actitudes democráticas, y luego incumplan el código ético que ellos mismos se han impuesto. Es que han sido ellos los que se han impuesto el código ético. Por lo tanto, hombre, si tú me quieres dar clases a mí de algo, pues tú tendrás que tener la suficiente altura moral, por decirlo de alguna manera, para poder darme esas clases de moral o de ética, pero tú te impones tus normas y luego las incumples cuando te interesa. Y nosotros, por contar una realidad, pues somos objeto de descalificación, y eso es lo que no podemos permitir. Si quieren llevar a la señora Dunia Al-Mansuri en su candidatura, que lo hagan. Si quieren incumplir el código ético, que lo incumplan. Es su problema. Pero lo que no nos van a impedir es que nosotros lo digamos. Si creemos que hay una contradicción, si creemos que el Partido Socialista actúa con una doble vara de medir o de manera hipócrita, lo vamos a decir. Y por eso no tenemos por qué ser objeto de insultos o descalificaciones. Pues parece que el señor Marín no iba muy desencaminado. Miren, ha sido, por lo que hemos leído en algunos medios de comunicación esta mañana y en palabras del señor Aberchán, ha sido el propio Comité Federal del Partido Socialista el que ha dicho, parece ser, como digo, en palabras del propio señor Aberchán, les ha dicho, les ha recomendado, les ha sugerido que la señora Dunia Al-Mansuri no puede ir en esa candidatura porque incumple el código ético. Vuelvo a repetir, lo ha dicho el Partido Socialista, según aparece en algunos medios de comunicación y según se deduce de las afirmaciones del señor Aberchán. Por lo tanto, no es una información que nosotros tengamos, que evidentemente no podemos tener acceso a ella, ni que nosotros nos estemos inventando. Es algo que ha aparecido y que el señor Aberchán ha dejado claro en sus distintas intervenciones desde ayer, ¿no? Pero ese es un problema que tienen que resolver ellos, que no nos pueden trasladar a nosotros. Y si lo quieren cumplir ese código ético, que lo hagan, y si lo quieren incumplir, que lo incumplan. Es su problema. Pero nosotros, evidentemente, vuelvo a repetir, que lo diremos cada vez que veamos que hay una actitud hipócrita o una contradicción o una doble vara de medir entre una cosa y otra, ¿no? Y sobre todo le pido al señor Aberchán que no insulte, que no descalifique,
como ha hecho con el coordinador de campaña, con Miguel Marín. Mire, no sabemos si hay un problema interno en el PSOE por el acuerdo que han cerrado con CPM. Es decir, no sabemos si esto ha provocado un debate interno o no en el PSOE. Parece que las aguas corren un poco agitadas en el seno del PSOE por este acuerdo con CPM, por el que se incluía en su candidatura a la señora Dunia Al-Mansouri. Pero lo único, vuelvo a repetir, que digo es que lo tienen que aclarar entre ellos. Y el Código Ético del Partido Socialista, hemos tenido conocimiento, perdóname el inciso, de que ha habido una especie de escrito de alegaciones por parte del letrado de Coalición por Melilla, dirigida a no sé quién, supongo que al Comité Federal, diciendo que las candidaturas de la señora Dunia Al-Mansouri no incumple ese código. Pues me parece muy bien que hagan lo que quieran. Pero se olvidan todos de lo que dice ese Código Ético en su apartado 5.2. Textualmente dice: cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en que se dé traslado del auto de apertura del juicio oral y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia. Por lo tanto, blanco y en botella. ¿La señora Dunia Al-Mansouri en esa candidatura es un cargo público u orgánico del PSOE? Es candidata. Imagínense, del PSOE, ellos mismos lo están diciendo, que es del PSOE, ¿no? Aunque sea independiente, pero es una candidata a unas elecciones generales al Senado del PSOE. Imagínense si eso no entra dentro del ámbito de aplicación de este apartado 5.2. Aquí habla si se le abre procedimiento penal, no dice de qué tipo, procedimiento penal. Pues imagínense ustedes si no es que se le abra, sino que ya ha sido condenada por un procedimiento penal, como es el caso de las injurias a Miguel Marín. Por lo tanto, si afecta a los cargos cuando se le abre juicio, ¿cómo no va a afectar a un candidato que ya está en situación de condena firme, aunque parece que recurrida al Tribunal Constitucional? Por lo tanto, hay una contradicción flagrante, pero termino con esto. Si ellos quieren incumplir su código ético, que lo incumplan, es su problema. Tendrán que dar las explicaciones que procedan, ¿no? Pero que no nos trasladen a nosotros el problema y, por supuesto, que no nos insulten cuando contemos la realidad de los hechos y cuando digamos lo que libremente creemos sobre la forma de actuar que tiene el Partido Socialista, sobre sus contradicciones, sobre su doble moral, sobre su doble vara de medir en muchas situaciones que ellos a sí mismos no se aplican ni siquiera en las normas que ellos se han autoimpuesto voluntariamente. Yo no voy a entrar si me parece bien o me parece mal lo que dice el PSOE en su código ético. A lo mejor estaríamos hasta de acuerdo en algunas cosas, pero si ellos se aplican unas normas, que luego no intenten esconderlas, sobre todo que no descalifiquen a los que ponemos en evidencia las contradicciones que tiene el Partido Socialista. Así que a ver cómo resuelven el follón que tienen montado, que evidentemente dice muy poco de la seriedad de esa candidatura, que pretende ser la alternativa a la del Partido Popular, que no me cabe la menor duda que va a ser la candidatura más votada en las próximas elecciones del 26 de junio, pero imagínense si antes de empezar ya tienen el lío que tienen, sin haber hablado de programas, de propuestas, ni nada de nada, sino simplemente por una cuestión de la candidatura, pues imagínate la seriedad que puede ofrecer esa candidatura a los ciudadanos de Melilla.